Muy buenos días, bienvenidos todos a estas séptimas jornadas de fisioterapia, que siempre son un motivo de alegría el inaugurar unas nuevas jornadas para la formación, sobre todo de nuestros alumnos. Un año más nos reunimos convocados por el grado en fisioterapia, y yo quiero agradecer en primer lugar pues al director de estas jornadas, al profesor Jorge Velázquez, y como no también pues a la coordinadora del grado, a la profesora Ana Martín, y a todos los profesores que trabajáis en la formación de nuestros alumnos. Nuestra tarea principal en la universidad es formar grandes profesionales y formar a nuestros alumnos como excelentes personas, dándole lo mejor de nosotros mismos. Por eso os agradezco muchísimo a todo el profesorado que organicéis esta jornada y que también pues contribuís a esa formación tan importante y que luego va a distinguir a unos profesionales de otros, porque todos vais a tener el título en fisioterapia, pero habrá fisioterapeutas buenos y fisioterapeutas no tan buenos. Y yo creo que la diferencia está pues en esa formación, en participar en estos actos que se organizan y que a veces pues no forma parte del currículum, pero que es de mucho agradecer. Así que enhorabuena a todos los profesores y también una felicitación a todos los alumnos que participan. También he visto que colaboran profesores de otras universidades, lo cual creo que es también un signo de calidad en la cooperación interuniversitaria. El colaborar con otros profesionales que están en otras universidades siempre es un motivo de enriquecimiento. Así que me alegro muchísimo que participen profesores pues de la Europea o de la Rey Juan Carlos, porque eso nos enriquece a nosotros y creo que es muy bueno también para la universidad. Yo soy consciente de la importancia que tiene la disciplina de la fisioterapia dentro del ámbito de las ciencias de la salud. Cada vez abarca más campos, cada vez hay más especialidades y va desde la fisiorrespiratoria a la fisiopediátrica o a la rehabilitación neurológica, a los temas que vais a tratar en estas jornadas, ¿no?, de la terapia manual, pero es un amplísimo campo en el que hay que formarse muy bien, y con motivo de la pandemia es verdad que cada vez ha habido o hay pues más pacientes y más personas que requieren pues de vuestros tratamientos, de vuestro servicio. Así que por mi parte, la verdad que para la Universidad Católica de Ávila, yo como rectora me siento muy orgullosa de nuestro grado en fisioterapia, de nuestro máster en fisioterapia, y por eso mi agradecimiento no puede ser mayor a todos los profesores, a los alumnos, que os implicáis tanto en formaros y en formar a los demás. Así que vaya por delante esto que os quería decir sobre todo, y animaros pues a seguir en este campo tan bonito como es el de la educación, como es el de la formación. No solo os decía la importancia que tiene la formación en la disciplina específica, pero también la formación humana de los profesionales. Es lo que nos diferencia. Todos probablemente sepamos hacer las mismas técnicas, conozcamos los mismos principios básicos, pero en lo que nos diferenciamos es en nuestras actitudes con los demás y cómo tratamos a nuestros pacientes y cómo ejercemos nuestra profesión con lealtad, con honestidad, con esas virtudes que son tan propias de una universidad católica. Así que enhorabuena, y sin más paso la palabra a la decana, a quien también agradezco su implicación pues en esta formación de fisioterapia. Muchas gracias y que sea muy provechosa la jornada. Pues muchísimas gracias, rectora, por compartir con nosotros este espacio cada año. Es verdad que siempre la participación de la rectora para nosotros es importantísimo, porque entre tantas ocupaciones, dedicarnos tiempo, eso significa ni más ni menos pues lo importante que es, como ella bien ha dicho, la tarea que llevamos entre manos. Así que me uno a los agradecimientos, sin olvidar también pues al equipo de colaboradores clínicos,
que nos acompañáis en la formación práctica de nuestros alumnos en los distintos centros, al Centro de Formación del Profesorado, ahí representado por Javier Hernández Varas, y al equipo de soporte, que aunque siempre andan de forma oculta y no hacen ruido, pero sin ellos pues sería difícil llevar a cabo estas jornadas. Bueno, un año más nos reunimos de forma online porque, pues aunque ya se volviendo a la presencia, pero necesitamos seguir parando la pandemia y esta es una forma de hacerlo. Y pues me ha alegrado muchísimo al ver que estáis ahí presentes, muchos asistentes, alumnos. Se corre el riesgo de estar presente en nombre y a lo mejor estar haciendo otra cuestión. Entonces yo os animo a que hagamos un esfuerzo. Siempre el seguir las actividades online pues es un poco, se hace pesado a veces, ¿no? Al menos esa es la impresión que yo tengo. Y sin embargo es muy importante hacerlo así. Fijaos si esto es necesario e importante, que hemos suprimido clases y prácticas para dedicarnos en esta mañana a hablar de terapia manual. Y por eso pues yo sí que os pido, apelo a vuestra responsabilidad para que estemos centrados en lo que se va a comentar en esta mañana. Entonces me uno a los agradecimientos y simplemente decir que la finalidad de esta jornada, además de formarse en los cuatro grupos de fisioterapia, pues también es dar a conocer, sabemos que lo conocéis, ¿verdad?, pero dar a conocer el máster universitario de terapia manual del sistema musculoesquelético que este año se ha implementado. Hay un grupo de alumnos muy contentos y queremos, sobre todo sabéis que una vía de especialización es vía máster y en terapia manual así es. Entonces queremos animaros, sobre todo a los alumnos de cuarto que estáis a punto de egresar, pues queremos animaros a que os forméis más todavía y os especialicéis en terapia manual. De ahí que buena parte del panel de expertos que esta mañana van a hablarnos de terapia manual, pues forman parte del máster que tenemos, estos colaboradores externos a los que la rectora se refería cuando nos saludaba. Así que sin más, pues muchísimas gracias a todos, Jorge como coordinador representando al equipo de profesores de la UCAF y externos, y espero que todos juntos disfrutemos esta mañana pues esto de la terapia manual. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación, como no, de nuestra excelentísima y magnífica rectora de la universidad, María Rosario Sáez Duero, que bueno, siempre tiene unos minutitos, ¿no?, en su agenda para dedicarnos a nosotros, a nuestro grado y a nuestro máster. Así que muchísimas gracias por su presencia y por esas palabras en cuanto a la presentación de estas jornadas de fisioterapia. También, como no, siempre agradecer a nuestra ilustrísima señora doctora Mercedes Sánchez Martínez, decana de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. También agradecer su presencia, su colaboración y, como no, su arduo trabajo en este decanato, junto con nuestra compañera, la doctora Elena Sánchez, que bueno, se desvive en día a día porque esta facultad siga adelante, siga trabajando y siempre en vías de una, bueno, pues estamos fuertes, ¿no?, dentro de la universidad, y la verdad que lo están haciendo fenomenal, están haciendo equipo, están haciendo piña y nos sentimos muy identificados con ella. También, como no, dar las gracias a todos los asistentes. Somos más de 140 personas conectadas ahora mismo, entonces estoy orgulloso y muy satisfecho porque he sido, como bien han dicho las compañeras, quien ha diseñado estas jornadas, no llenas de dificultades en estos tiempos que corren. Entonces, bueno, la verdad que os doy las gracias por estar aquí presentes a todos, alumnos, tutores de prácticas, compañeros de profesión, compañeros de universidad. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y espero que sean de vuestro agrado y que aprendáis mucho, ¿vale? Nuestra intención, bueno, pues es descubrir un poco a nuestros alumnos el uso de la terapia manual en la fisioterapia. Imagino que también saben y lo conocen, puesto que lo han visto en el grado, pero les animo a una cierta especialización, ¿vale? Contamos con unos profesores, unos ponentes estupendos, lo más top que pueda haber a día de hoy en España. Y bueno, como os decía, la realización de estas jornadas no han estado ausentes de dificultades. Incluso ayer, a última hora del día, pues lamentablemente
se nos produjo una baja de un ponente, en este caso Daniel Royo Oliz. Me comentó que tiene dificultades personales y familiares, ya que, bueno, pues su hija ha sido ingresada en la UCI en Madrid y, lógicamente, pues me pedía perdón porque no iba a poder estar presente y, bueno, pues lógicamente son situaciones que nos sobrepasan a todos y hay que entender esa situación personal. Así pues, bueno, lo hemos solventado de la mejor forma posible y, bueno, os comento que va a haber un cambio, un pequeño cambio en este organigrama, en este programa que teníamos de las jornadas. Entonces, a última hora, como bien os decía, Daniel Royo Liz no va a estar presente, pero, bueno, la verdad es que me llena de orgullo también el poder presentar a un compañero como va a ser Mario Escalera. Es profesor de la Universidad de Oviedo, ya os lo comentaré, pero sobre todo me hace mucha ilusión porque ha sido alumno de nuestro máster. Entonces, bueno, parece que se viene como realizando y se cierra el círculo, ¿no? Ha sido estudiante y ahora ya le tenemos casi en nuestro claustro de profesores. Así pues, os presento un poquito estas jornadas. En un primer lugar va a hablar José Luis Arias Buria, nos va a hacer una pequeña diserción acerca del ámbito de la terapia manual en la fisioterapia, mitos y realidades. Posteriormente va a hablar la doctora Alonso Sal de la terapia manual en el miembro superior. Haremos una pequeña pausa, luego hablará también nuestro compañero, el doctor David Rodríguez Sanz, que es profesor en la Universidad Complutense, y finalmente hablará Mario Escalera, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, os quiero dar las gracias de nuevo a todos y yo creo que si José Luis le tenemos por aquí y está preparado o quiere que hagamos le damos unos pequeñitos minutos para que pueda cargar la sesión, pues esperamos y posteriormente le damos la palabra, ¿vale? También se me olvidaba, quiero dar las gracias al Centro de Profesorado con Javier Hernández Varas al frente, bueno, el cual nos ha habilitado estas jornadas y, bueno, ha facilitado todo el registro de alumnos y es factible para que estéis inscritos todos y posteriormente os llegue el certificado. También, como no, agradecer a nuestros compañeros de informática, tanto del registro de la web como de soporte técnico, que, bueno, hacen posible estas jornadas que puedan ser online y esa presencialidad la tengamos vía streaming y no necesariamente tengamos que asistir a las aulas y, bueno, así de esta forma, pues damos cabida a todos los profesionales, incluso están a la distancia y no hace falta el desplazarse a la ciudad amurallada, ¿vale? Así pues, muchísimas gracias a todos los que colaboran de una forma directa o indirecta, incluso también a mis compañeros de grado que, bueno, pues han estado ahí siempre colaborando, apoyándome en los buenos y en los malos momentos. Así que muchísimas gracias a todos y yo creo que nada más. Sin más, voy a presentar al próximo ponente, que es el doctor Luis Arias Buria. Actualmente es profesor del grado. También es miembro del equipo de expertos de modelo de la excelencia para la formación de fisioterapeutas en ecografía. Y, bueno, pues también he de destacar que es miembro de la Junta de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos I y forma parte del claustro de profesores de ese máster que tenemos en nuestra universidad de terapia manual en el sistema musculoesquelético de la Universidad Católica de Ávila. Aparte, bueno, pues podría hablar muchísimas cosas de él, de su currículum, pero también me gustaría destacar, como bien decía nuestra rectora, no solo es a nivel profesional, sino que también tenemos que ser buenas personas. Y José Luis, desde luego, que es uno de ellos y que son de los que te marcan como persona, de los que te hacen la vida mucho más fácil y seguro que de su mano vais a aprender mucho, pero sobre todo nos puede enseñar a ser buenas personas. Así pues, José Luis, buenos días, lo dejo todo en tus manos, ¿vale? Adelante cuando quieras. Un saludo a todos. Después de secarme las lágrimas por esas palabras tan entrañables de Jorge, al que ya sabe que tengo gran estima de hace ya bastantes años, a pesar de que tuve que evaluarle en un momento crítico para él. Bueno, y agradecer sobre todo al claustro de profesores de la Universidad
Católica de Ávila el contar conmigo para una jornada tan especial porque el posgrado es algo que marca una universidad, pero yo creo que el grado es el que nos demanda más intensidad, ¿no? Es el día a día, es el que nos permite actualizarnos, nos permite crecer como profesores, actualizarnos en diferentes técnicas de educación. Me gustaría también reseñar que mi comunicación de hoy no es más que intentar una puesta al día de los mitos, ¿no? Y a veces incluso realidades de la terapia manual y cómo la vamos entendiendo, cómo la estamos entendiendo a día de hoy, con sus pros y sus contras. Por eso, todo lo que diga a partir de ahora va en función de una crítica única y exclusivamente constructiva, ¿vale? Porque la fisioterapia es una técnica una profesión muy reciente que, gracias a Dios, necesitamos de nutrirnos de evidencia científica que a veces va más lenta de lo que nos gustaría. Por ello, justo hace un mes, en abril del año pasado, se publicó este artículo en la revista Journal Manual Manipulative and Therapy. Pregunta, realmente, si la fisioterapia es una esfera o es plana, ¿vale? Y parece una pregunta obvia, parece una pregunta fácil de responder, pero da para un artículo entero. Creedme que os aconsejo su lectura, os aconsejo sobre todo su debate, ¿no? Si realmente la fisioterapia prescribe todo con claridad y permite seleccionar la técnica más adecuada en todo momento. Dicho así, parece como si esto no tuviera, como si fuera nuevo, ¿no? Pensar si la Tierra es redonda o es plana. Bueno, parece ser que hasta el siglo XV pensar que la Tierra era plana era algo obvio, era algo que nadie ponía en tela de juicio. De hecho, los que lo pusieran tenía consecuencias irreversibles. Años más tarde, a partir del siglo XV, todos asumimos que la Tierra sí que era redonda. Y creo o espero que muchos de vosotros sigáis pensando lo mismo, cosa que también ha evolucionado. Es decir, que la Tierra hoy en día, por el cambio climático, por la cantidad de aguas, etcétera, es una Tierra geoide, es decir, con una forma irregular, casi esférica, pero irregular, conformando esos diferentes áreas. ¿Con esto qué quiere decir? Que la fisioterapia no es mucho menos, sino que es muy parecida. Era de una forma y los pacientes mejoraban. Hasta hace no mucho tiempo era de otra forma y los pacientes seguían mejorando, pero a día de hoy la evolución o la dirección que sigue la fisioterapia permitirá que poco a poco consigamos tener mejores resultados en nuestros pacientes. Bueno, y vamos a ver, o voy a intentar ver algunos errores que estamos cometiendo en la justificación, en la interpretación de la fisioterapia manual o de la terapia manual ortopédica. Por un lado, la aplicación, ¿no? En muchas ocasiones vemos ciertos recursos en las redes sociales que, por lo menos algunos, nos dejan un poco atónitos, ¿no? Atónitos por la gran intensidad de trabajo y la gran cantidad de pacientes que se ofrecen a ello. En este estudio del 2012, hablan de las diferentes manifestaciones clínicas a posteriori de las manipulaciones de alto impulso, principalmente de tipo neurológico, la mayoría de ellas, pero hay una de ellas que a mí me llama soberanamente la atención. Primero, por la cantidad de frecuencia por la cual aparece, pero segundo, porque posiblemente esa disminución del dolor sea la causa principal de la indicación de cada una de ellas. Es decir, que si la causa principal por la que acuden nuestros pacientes suele ser por dolor, nuestro objetivo principal debería ser reducir ese dolor, parece ser que la terapia manual mal interpretada o mal realizada puede generar un aumento del dolor de forma significativa en nuestros pacientes, por lo cual tenemos que controlar, ¿vale?, muy bien esta variable. Además, como vamos a ver a continuación, algunas de esas complicaciones son bastante serias y pueden comprometer
¿vale?, a nuestro paciente o a nuestros pacientes de una forma no deseada, y con lo cual tenemos de controlar todo esto. Teniendo también en cuenta la dificultad de la cuantificación de esta interpretación. Aquí, si os fijáis, aquí dice que uno de cada más de 3 millones de manipulaciones puede acabar en muerte. La pregunta es, ¿cómo somos capaces de cuantificar realmente las manipulaciones que se hacen al día en el mundo? Indudablemente hay terapeutas manuales que pueden registrar puntualmente el número de manipulaciones, pero lo más habitual es que ese número se queda perdido. Es más, en muchas ocasiones ese número no es real, porque hay muchos profesionales no sanitarios, ¿vale?, que pueden provocar esa alteración. Por supuesto que la osteopatía tiene mucha evidencia, independientemente de la metodología utilizada y de la solidez en su interpretación, pero, por ejemplo, en este estudio publicado en la revista Osteopatía del 2003, una tesis doctoral, hablaban de si una manipulación de alta velocidad y baja impulso en la charnela cérvico-torácica, C7T1, pudiera provocar cambios, ¿vale?, por supuesto, adversos en pacientes con cardiopatías. Bueno, si es un paciente con cardiopatía, ¿qué vamos a medir principalmente? Pues ellos evaluaron, por un lado, la tensión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca, observando que ninguna de esas variables se ven modificadas gracias a la manipulación de alta velocidad en dicho lugar. También hay que tener en cuenta en muchas ocasiones, ¿vale?, lo que algunos autores denominan el modelo iceberg. ¿Qué es el modelo iceberg? Es ese paciente que acude a consulta solo con 1 o 2 síntomas, que son los que le preocupan a él, pero que debajo de esos síntomas tenemos enmascarado un cuadro clínico mayor. Tenemos un paciente con obesidad, con problemas sociales, con problemas en su ámbito familiar, ahora mismo con pérdida de trabajo, con un aumento de los costes de su empresa, y eso va a influir indirectamente en la evolución de las técnicas manuales que utilicemos en nuestros pacientes. Por ejemplo, mirad, en este estudio del 2015 de los compañeros de la Universidad Europea, evaluaron qué técnicas podían ser más efectivas según la personalidad de nuestros pacientes. Parece ser que para controlar el dolor en la flexoextensión del cuello, en pacientes que tengan un bajo nivel de ansiedad, las técnicas más potentes son las técnicas de alta velocidad y baja amplitud. En cambio, pacientes con una personalidad que favorece la ansiedad, pacientes catastrofistas, según algunos autores, las técnicas que mejor les vienen son las técnicas de movilización, no de manipulación. Y es decir, que según la personalidad del paciente, no según la patología, hay gente que le predispone o que predispone a que van a asumir mejor una lesión que otra. En cuanto al rango de movimiento, pasa algo parecido. En pacientes con baja ansiedad van a asumir o a tolerar mejor las técnicas de alta velocidad. De hecho, ellos mismos incluso lo requieren, ¿no? Tengo aquí un bloqueo, necesito ese impulso, esa cavitación. En cambio, ese paciente catastrofista, cuidado, no me gusta que me cruja, ¿no? Esa palabra típica que no suelen utilizar. Bueno, además, fijaros, está cuantificado qué tipo de profesionales, ¿vale?, principalmente provocan esas lesiones. Parece ser que los quiroprácticos o quiropractores son la mayoría de ellos, posiblemente por la zona en la que se realizó esta encuesta, pero la mayoría de ellos son quiropractores y son la mayoría los que buscan, los que reflejan algún daño en el sistema neuromusculoesquelético. Pero no dejamos de lado a este nivel, que sería los fisioterapeutas. No hay que olvidar que nosotros, por desgracia, por suerte, estamos incluidos en esos profesionales que lamentablemente, ¿vale?, un 5%, pueden provocar daños adversos.
Puede ser por una mala praxis, por una mala formación, por un mal control de la evolución del paciente o por no conocer una enfermedad de base de nuestro paciente que puede perjudicar esa manipulación. Con lo cual, no estamos exentos de culpa y debemos de tener cuidado y realizar la práctica en las mejores condiciones. Entre ellos, uno de los grandes mitos es esa sensación, ¿no? Según vengas a la consulta, lo primero que vamos a realizar, una de las primeras intervenciones que va a realizar el fisioterapeuta va a ser la manipulación. Que en algunas ocasiones puede ocurrir que esa manipulación provenga de las propias manos del terapeuta, ¿vale? Al realizar un impulso de alta velocidad puede provocar una cavitación y podemos llegar a pensar que el paciente crea que es su propio cuerpo y por lo tanto va a mejorar gracias a ese impulso, independientemente de que haya cavitado o no su articulación. Claro, ese sonido, ese pop audible puede ser bueno o malo. Muchos han sido los que se han preguntado si el exceso de manipulaciones puede provocar una hiperlaxitud, puede provocar cierta predisposición a trastornos osteoartríticos, pero el gran mito fue el profesor Gregory Hackett, ¿vale? Donde durante 60 años se crujió una mano, mientras que la otra mano le sirvió de control, ¿vale? Es decir, no se la crujió, ¿vale? O no se la manipulaba todos los días de su vida. ¿Cuál fue el resultado? Que después de 60 años no habían cambios estadísticamente significativos de predisposición a esa osteoartritis. Es decir, que en muchas ocasiones, ¿vale? Ese concepto de que no es bueno, no es bueno que lo hagas mal, pero no hay de momento ningún dato clínico que observe realmente si produce cambios adversos en las diferentes articulaciones. En este caso, por ejemplo, lo que probaron fue que se intraarticular durante ese fenómeno de cavitación. Y lo que se produce es una burbujita de un gas, que esa burbujita va a facilitar ese sonido. Cuando se rompe esa burbujita, produce ese sonido. Por eso cuando se manipula muy rápido, muy seguido, en muchas ocasiones no podemos volver a escuchar ese pop, ese sonido audible. ¿Por qué? Porque es difícil generar esa presión intraarticular suficiente para producir ese gas. Pero eso no deja, para al igual que existen adictos al móvil, adictos a muchas cosas, hay pacientes que son adictos al sonido. Por mucho que expliquemos que no todas las lesiones pueden provocar alteraciones clínicamente significativas, parece ser que el sonido, ¿vale?, es adictivo, ¿no? Y el paciente necesita esa sensación de endorfinas circulando por todo su cuerpo para producir cambios en el dolor o incluso cambios en las expectativas de mejoría, ¿no? Por ejemplo, en este otro estudio vieron cómo existen cambios en la sintomatología, pero principalmente en esa sensación de mejora, ¿vale? Que no es baladí, ¿no? También hay que tener en cuenta que si el paciente siente que está mejor, posiblemente su sistema nervioso modifique sus sensaciones, sus inputs aferentes, nociceptivos, para que sienta esa mejoría. Pero parece ser, según muchos estudios ya recientes, que independientemente de que suene o no suene, independientemente de que exista ese sonido audible que se escuche en nuestros pacientes, da igual, porque lo que importa es ese impulso que le realizamos. Ese impulso es el que provoca realmente esos cambios, por ejemplo, en la escala de dolor lumbar, como es la Osgood-Scale. Pero, por desgracia, también hay casos muy negativos donde puede producir la muerte del paciente. En este caso, o en este estudio, mejor dicho, no reportaron ninguna causa de muerte después de las 72 horas de la manipulación, pero en fisioterapeutas o por fisioterapeutas, pero indudablemente hay que tenerlo en cuenta
por ese riesgo que puede ocasionar. Y uno de esos principales riesgos, o una de esas lesiones más severas, podría ser la lesión de la arteria vertebral, ¿vale? Es uno de los grandes, no sé si lesiones o mitos de la lesión, ¿no? Yo, gracias a Dios, después de casi 20 años que llevo realizando técnicas de este estilo, a día de hoy no he tenido ninguno y no he conocido ningún compañero, que os puedo asegurar que son muchos, ¿vale? Que someten a tensión a la arteria, y eso puede provocar, sobre todo con la combinación de rotación con extensión cervical, puede provocar lesiones en su distribución. Pero ya hay muchos estudios, por ejemplo, la revista Jobs, que es la revista de fisioterapia más leída del mundo, habla que parece que la posición de la cabeza y cuello, sea con extensión, sea con rotación, etcétera, no influye, no afecta al flujo sanguíneo de esta arteria como pensábamos. De hecho, se ha evaluado por ecografía cuál es ese flujo, y no hay cambios hemodinámicos, ¿vale?, en la región suboccipital o la porción suboccipital producidos inmediatamente posterior a la manipulación de alta velocidad. Entonces, ¿para qué realizamos el test de Klein? El test de Klein, ¿cuál es su principal objetivo? Posiblemente sea una forma de screening, una forma rápida de evaluar el estado vascular de esa arteria, si está comprometida o si está en riesgo, a partir sobre todo de ciertas edades. Pero la pregunta que la evidencia científica no deja claro es ¿qué arteria estamos valorando? Parece ser que si realizamos una lesión con rotación hacia el mismo lado, provoca una oclusión de esa arteria. Es decir, en este caso estamos evaluando la arteria vertebral derecha. Pero parece ser que la arteria tiene la capacidad plástica suficiente para aguantar momentos cortos de oclusión. Por eso algunos autores recomiendan que se haga de forma bilateral. Es decir, que valoremos cómo una arteria es capaz de aguantar la oclusión y la misma arteria es capaz de aguantar su estiramiento, ¿vale?, sin provocar ni espasmos, ni sin provocar mareos, sin provocar síntomas cervicales en nuestros pacientes. De hecho, hace un año, fijaros, el año pasado, en junio del año pasado, va a ser un año, la revista Musculoskeletal Science and Practice hablan de que la evaluación de esta arteria no puede ser un factor predictivo para realizar una técnica de alta velocidad. Parece ser que no debe ser la única recomendación o el único test previo que favorezca, ¿vale?, que nos deje seguros a una manipulación de alta velocidad, porque su fiabilidad es bastante escasa. Pero no todas las lesiones ocurren pasadas esas primeras 48 horas. Algunas se han registrado en servicios de urgencias médicas, pero justo inmediatamente a la disección, a la estenosis de esa arteria vertebral, tras una manipulación, y que han provocado síntomas neurológicos. Por ejemplo, en este caso, una disección de la arteria vertebral tras una manipulación cervical. En este caso, algunos que son menos frecuentes, donde se produce una estenosis de una articulación, perdón, de una arteria, donde el paciente comienza a sentir signos parésicos inmediatamente posterior a esa manipulación. En Francia, en el 2013, un paciente con 40 años que acude a un compañero fisioterapeuta, o kiné, como le llaman allí en la traducción, por dolor de cuello, se le aplica una manipulación de alta velocidad en la región cervical, y parece ser que después de 6 meses en coma, el paciente se le diagnostica una tetraplegia. De hecho, el perito describe que se realiza una técnica imprudente en ese tipo de pacientes, y el fisioterapeuta fue multado con abonar 1,2 millones de euros, ¿vale?, y además perdió la licencia de aplicación. Sí que es verdad que, sin alarmar a nadie, lo habitual
no es esto, y solo se han descrito 3 casos más, o por lo menos eso describe la literatura desde entonces hasta ahora. La modelo de Playboy, Katy May, de 34 años, la reina del Snapchat, por si alguno utiliza esta aplicación, murió en el 2006 en un hospital de Los Ángeles a causa de un derrame cerebral. Parece ser que se produjo una obstrucción de las arterias caróticas producido por un desgarro, posiblemente por una técnica no de baja amplitud, sino de alta amplitud, que generó esa lesión y, según reportan los médicos, ¿vale?, eso le hizo producir un derrame que, por desgracia, acabó de una forma negativa. A pesar de todos estos efectos, ¿por qué seguimos haciéndolo? Porque realmente producen más efectos, gracias a Dios, que los efectos negativos, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con las técnicas articulatorias, con las técnicas de baja velocidad, donde parece ser que esas técnicas de baja velocidad, comparándolos por una revisión sistemática de la colaboración Cochrane, no dejan claro que es mejor. Es más, para ellos presentan resultados similares, ¿vale? Que provocan tanto a corto como a medio plazo. Es decir, aunque reconocen que son menos efectivas cuando se aplican solas que incluido dentro de un tratamiento multimodal, parece ser que solo aplicar o solo comparar una manipulación con una movilización, el efecto es prácticamente igual. Además, podemos hablar de la precisión, ¿no? Parece ser que en la actualidad no disponemos de métodos de diagnóstico clínico fiables para determinar el riesgo de lesión de la arteria vertebral. Pero no solamente eso, sino incluso para realizar un buen diagnóstico. Es imposible planificar un tratamiento adecuado si no tenemos un diagnóstico acertado, ¿vale? Eso va a hacer que la precisión terapéutica sea menor y, por lo tanto, la eficacia también sea menor. Claro, pero es que es muy complicado. Estamos hablando de micromovimientos. ¿Vosotros seréis capaces de evaluar el movimiento generado, por ejemplo, por un virus de la COVID? Complicado, ¿verdad? Movimientos de estructuras de 20 micras. 20 micras estamos hablando. Es decir, deberíamos de notar cómo un protozoo o una diatomea se pueden mover. Complicado. Mirad, ¿seremos capaces de tener esa sensación de percepción del movimiento durante los test de terapia manual? Uno de los principales estudios realizados al respecto fue el estudio de Emily Rosa, donde una niña de 11 años decía que era capaz de tener el toque terapéutico, algo parecido a la sanación a distancia o al Reiki, si alguno lo seguís, ¿no? Ese concepto de transmisión de energía. Bueno, parece ser que tuvo mucha suerte, porque fue publicado en una de las 5 revistas médicas de más alto impacto, JAMA, pero no fue suficiente, porque sus resultados, ¿vale?, estaban próximos al 50%, es decir, que acertaba una vez sí y una vez no. Con lo cual la fiabilidad es bastante baja. Uno de vosotros podéis pensar, incluso normal, no esperaba otra cosa. Pero es que los fisioterapeutas estamos casi al mismo nivel. Por ejemplo, a nivel lumbar, somos capaces de acertar en la tensión muscular en un 65% de los casos. En cambio, a nivel cervical, la fiabilidad en esa tensión muscular es aún menor, se aproxima al 50%. Es decir, que no está claro que seamos capaces incluso de acertar el lado del dolor, solamente por la palpación de nuestros pacientes. Es más, en este estudio de una clásica revista internacional de osteopatía, evaluaron a alumnos frente a profesores. Y parece ser que hay una curva de aprendizaje que puede mejorar estos niveles. Pero
¿Hasta cuándo? ¿Cuándo debemos de conocer o cuándo pasamos a ser un profesional con la suficiente experiencia para tener esa fiabilidad frente a un Nobel? Bueno, pues el profesor Tobar hablaba en plan metáfora sobre un nuevo concepto en la fisioterapia que se llama movimiento de butaca primaria, ¿vale? Donde cuando vamos al cine encontramos unas butacas que tienen un movimiento natural en el cual cuando no se está sentado la butaca asciende. Bueno, si yo os dijera que el próximo día que vais al cine os fijéis en la presión que ejerce sobre vuestras piernas esta butaca, a más de uno y más de dos, seréis capaces de notar que vuestra butaca os está empujando hacia arriba. ¿Por qué? Porque José Luis Arias os ha dicho que eso puede pasar. Y eso en la fisioterapia puede pasar. Entonces, ¿cuál es la cantidad de presión o cuál es ese movimiento ínfimo? Bueno, hay diferentes técnicas de terapia manual, en este caso, algunas que son muy suaves, sobre todo aplicadas en niños, ¿no? En pediatría, donde una máxima en muchas ocasiones es no pasa nada. Si no funciona, mal no lo hará. Parece ser pues una forma de apreciarlo, ¿vale? Sutherland, que fue el creador de este concepto de terapia craneal, describía que la presión entre los dedos era entre el 5 y el 10%, como si sujetaras una mosca con los dedos, pero por supuesto sin aplastarla. Bueno, pues parece ser que en 2017 una niña se murió porque el terapeuta la tuvo durante 10 minutos en esta posición suave, en esta posición sin tensión. El terapeuta pensaba que estaba dormida, pero al darle la vuelta sentía que los labios estaban azules. Pero esto hay que entrenarlo. Fijaros en la Andrew Taylor Stier University, se colocan sensores para aumentar de manera fisiológica la fiabilidad, calibrando nuestras manos, nuestras tensiones, incluso con diferentes técnicas. Y se han evaluado los cambios que se producen en nuestras manos, fijaros en este caso, temperaturas de más de 10 grados durante la aplicación de esta terapia manual. Yo creo que uno de los grandes errores de la fisioterapia, de la terapia manual aplicada por fisioterapeutas es la justificación terapéutica. Yo no creo en ningún momento, si estoy dando esa posibilidad, os pido perdón, que no funcionen. Es más, es mi práctica clínica diaria. Yo creo que la justificación está obsoleta, ¿vale? Y hay que intentar buscar una nueva justificación. Por ejemplo, las palabras claves, ¿no? Que todos conocéis, ¿no? Que esas palabras que buscamos en PubMed, parece ser que si las buscamos desde una profesión, tienen diferentes acepciones, muchas más acepciones que desde un punto de vista más puramente osteopático. ¿Y eso por qué es? Porque claramente no tienen mayores posibilidades. En este caso, parece ser que hay más estudios de fisioterapia en España que de osteopatía en todo el mundo. Posiblemente porque en España seamos uno de esos países donde se combinan esas dos profesiones. En Estados Unidos o en Francia, la mayoría son o una cosa o la otra. En España se puede aunar y se aúna fisioterapeutas osteópatas en su práctica clínica. Y de hecho, España produce casi el 50% de los trabajos de investigación en osteopatía del mundo. Pero otra justificación posiblemente sean las conocidas leyes de Fryet, donde la biomecánica habitual en la región cervical es que la rotación y la inclinación se producen hacia el mismo lado, pero en cambio a nivel lumbar se producen hacia el lado contrario. Bueno, pues no siempre, y cada día hay más estudios que lo defienden, se produce este movimiento conjunto de rotación e inclinación lateral. Es decir, que no siempre se producen con esa combinación se producen esos movimientos. E incluso tenemos una justificación, ¿vale? En cuanto a la ciencia.
si conociéramos realmente los efectos adversos de la combinación de AstraZeneca con Pfizer, ¿no la pondríamos? Igualmente, ¿pensaríamos que es una vacuna segura? Posiblemente más de uno se echaría atrás. Con la osteopatía pasa algo parecido. Si realmente generáramos un consentimiento informado, enumerando las diferentes posibilidades o efectos adversos en nuestros pacientes, más de uno se echaría atrás. Pero eso a día de hoy no se realiza. No se realiza ni un consentimiento informado ni se realiza esa información. Y luego el aumento del riesgo. En muchas ocasiones, ¿vale? Ese riesgo no se prescribe de forma rigurosa. Además, muchas de las investigaciones donde se aplican no llevan un control de esos efectos adversos, no solamente inmediatos, sino pasadas 48 horas. Y una vez que el paciente se ha ido, lo perdemos, ¿no? Pero hay una gran contradicción entre lo que en las redes sociales y la literatura científica describen, ¿vale? En muchas ocasiones las redes sociales ofrecen unos efectos increíbles que nos dejan a muchos de nosotros perplejos en cuanto a su evolución, en cuanto a su eficacia, incluso eficiencia en muchas ocasiones, pero parece ser que la literatura científica descarta en muchas ocasiones, no permiten confirmar que esas técnicas son tan milagrosas y tan efectivas como las redes sociales nos ofrecen en muchas ocasiones. Sabiendo que tenemos que combinar dos tipos de técnicas. Las clásicas, las intervencionistas, las bottom-up, donde producimos efectos a nivel periférico que producen cambios a nivel central. Pero tenemos que combinarlas con las top-down, con esa educación en neurociencia. El paciente tiene que saber cuál es la evolución natural de su cuadro clínico, cuál es lo que tiene que esperar en su recuperación. Bueno, después de esa breve introducción, yo creo que lo importante sería realmente confirmar o definir qué es una manipulación, ¿no? Parece que es un impulso pasivo por parte del terapeuta, no del paciente, de alta velocidad, muy importante, pero tiene que ser siempre con baja amplitud. Cuanto más baja amplitud, mucho mejor y mucho menos riesgos en nuestros pacientes. Aplicado en una articulación dentro de su límite anatómico. Eso es muy importante. ¿Vale? Con la intención de restaurar, por un lado, un movimiento óptimo, no natural, óptimo, una función perdida o la reducción del dolor. Los mecanismos de acción de la manipulación vertebral a día de hoy, mayo del 2021, no se conocen por completo. La evidencia sugiere factores mecánicos y neurofisiológicos, pero no la conocen correctamente. Por eso yo brindo a que os hagáis diferentes preguntas. Por un lado, si la manipulación vertebral provoca un reposicionamiento articular, una alineación de segmentos óseos, que produce cambios duraderos en la posición de ese movimiento, si el diagnóstico de malposición o, como ellos denominan, hipomovilidad es un buen criterio para seleccionar una manipulación, o si se produce realmente en la articulación que deseamos, ¿vale? Y si es únicamente en ella, o si, por desgracia, suenan más articulaciones. Y si elegir un segmento hipomóvil o en bloqueo consigue ese efecto de mejoría clínica. Las pruebas de evaluación son, en la mayoría de las ocasiones, poco válidas y poco fiables. Y según en qué segmentos, por ejemplo, la articulación del hombro es uno de los grandes hándicaps, ¿no? Que no hay test de evaluación que aíslen una única estructura de este cinturón escapular. Existen valores de referencia del movimiento esperado, permiten de forma precisa el movimiento pasivo intervertebral, y si las alteraciones de la posición y movilidad vertebral son comunes en pacientes, pero no suceden en sujetos sin dolor. Por ejemplo, en este estudio del profesor Evans, extraen que los estudios biomecánicos muestran que la teoría posicional
o mal posicional, mejor dicho, es falsa. Simplemente demuestran un movimiento vertebral transitorio y asociado a la separación de las superficies articulares. Es decir, que tanto la ecografía, la radiografía, el escáner o la resonancia magnética han demostrado ser poco fiables, a pesar de ser técnicas gold estándar para el diagnóstico de ciertas patologías. Para el diagnóstico del dolor son poco fiables, sobre todo en relación a esas fuentes de dolor. Con lo cual, el encontrar una articulación con una mala posición es irrelevante. En este estudio del profesor Nakashima, con 1.211 resonancias magnéticas, se dieron cuenta que casi, en sujetos sanos, muy importante, gente sin dolor, se dieron cuenta que casi el 90% tenían alguna alteración estructural vista por resonancia magnética. Ellos mismos concluyeron que no hay que tratar imágenes, hay que tratar a pacientes, ¿vale? Solo hay que buscar esa relación con los síntomas, pero no evaluarlo según la imagen que veamos. En este estudio del profesor o del grupo del profesor Kramer, evaluaron por resonancia magnética cuál era la articulación de los síntomas con una resonancia magnética. Realizaron un impulso en la dirección contraria, ¿vale? Un impulso de alta velocidad y baja amplitud, observando que tras ese impulso lo que se producía era una alteración en el lado contralateral. Llama la atención, ¿no? Entonces al paciente le dejamos torcido si le manipulamos hacia el lado contrario. Curioso, ¿no? Curioso. Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque muchas escuelas aconsejan realizar ese movimiento hacia los dos lados, precisamente por este efecto. Y es importante el lado al cual provocamos la corrección mecánica. Parece ser que no, porque los cambios en la difusión de agua dentro de los discos lumbares, en este caso, en este estudio, L1, L2, L2, L3 y L5, S1, parece que están relacionados con el dolor, pero no con el tipo de tratamiento. En este estudio también se dieron cuenta que la mayor parte de los hallazgos de enfermedad degenerativa son parte normal de la edad. Es fisiológico esos cambios y no se asocian con mayor o menor dolor en el raquis. Es decir, que después de un importante episodio de dolor lumbar, la mayoría de los pacientes, fijaros, casi el 85%, no presentaron ningún cambio estructural relevante. Y eso nos pasa a día de hoy en la consulta de manera cotidiana o frecuente. Es decir, muchos de nuestros pacientes que vienen con episodios agudos de un dolor lumbar que recidiva cada mes o 2 meses, en las imágenes médicas no tienen cambios estructurales, cosa que al paciente en muchas ocasiones le preocupa porque algo voy a tener ahí. Si hemos dicho que estas pruebas de imagen han demostrado ser poco fiables en el diagnóstico del dolor, en relación a esa malposición, antes de que la cavitación fuera aceptada como responsable del ruido, ese ruido se asociaba con reposicionamiento, es decir, cuando cavitaba la articulación, cuando escuchamos el pod, es que ya se había colocado y el paciente automáticamente se encontraba mejor. Y a día de hoy muchos de esos pacientes siguen creyendo en estas ideas. Y es necesario, o yo creo que es necesario, de educarles para hacerles ver que no es así. Fijaros, en este vídeo que os voy a mostrar sobre el ajuste manipulativo a nivel de la quinta vértebra cervical, fijaros el contacto pisiforme directo en el proceso articular de la transversa de C5, todos esperamos un ajuste analítico. En el vídeo, realmente lo que se produce es un efecto global a nivel de toda la columna cervical. Aquí lo tenéis a cámara lenta. Cómo se producen esos cambios a nivel de todo el raquis. Bueno, parece ser que si utilizamos un percutor estructural, un activador, ese efecto es más analítico, pero repito que se produce o se transmite, como podemos ver en esta resonancia magnética, tras manipulaciones de Maitland posterior anteriores
a través de todas las articulaciones. Y es necesario para esa mejoría clínica, no solamente a nivel cervical, sino incluso a nivel lumbar, ¿no? Esa respuesta dinámica que se transmita de manera fisiológica por los tejidos para permitir una mayor compensación por parte del paciente. La mitad de los participantes en este estudio asociaron el ruido a la colocación, pero menos del 10% conoce la verdadera causa. Los pacientes deberían de saber que esa manipulación no corrige la posición articular y que el ruido refleja únicamente un proceso de cavitación física, nada más. ¿Cuáles son los diferentes criterios de indicación de la manipulación? Bueno, pues los fisioterapeutas consideran como más importante un bloqueo articular, casi el 90%, una rigidez o limitación del movimiento. Fijaros en este estudio, en pacientes con disfunciones sacroiliacas, se hicieron test pre-manipulación y post-manipulación. Debemos de pensar que eran positivos previo a la manipulación y después de la manipulación se volvieron negativos. Pues parece ser que la manipulación no modificó la posición del sacro. Los beneficios clínicos tendrán entonces otra explicación. Desde luego no la corrección mecánica. E incluso el nivel. Parece ser que da igual qué nivel manipulemos, ¿vale? Porque podemos manipular la región torácica que va a mejorar el dolor lumbar. En pacientes con dolor de cuello tampoco encontraron cambios en los ángulos de flecha de la lordosis cervical. Cuando vemos una radiografía del raquis donde existe una gran rectificación vertebral, donde vemos que las vértebras están como apiladas una encima de la otra, todos pensamos que esa es la causa, pues parece ser que no. Cada vez hay más estudios que defienden que esa corrección mecánica de la posición o de la lordosis fisiológica no provoca mayor dolor. En este caso, observaron una modesta relación entre la dosis y respuesta, es decir, parece ser que cuanto más manipulaciones recibamos, mayores niveles de incremento en el rango de movimiento, posiblemente por ese efecto mecánico de empuje, ¿vale? Movilización, no por la cavitación que provoca. En cambio, en este estudio hablaban que evaluaron diferentes intensidades en ese empuje y parece ser que cuanto más intensidad del empuje, mayor efecto en la disminución del dolor. La mayoría de los niveles que incrementaron el movimiento no fueron clasificados como zonas hipomóviles por parte de los terapeutas. Solo zonas que tenían una movilidad restringida. En el año 2017, las manipulaciones mejoran la sintomatología, pero no tienen efecto en la evolución natural de la enfermedad. Es decir, aliviar el dolor, mejora la función y podemos observar cómo en este metaanálisis de esta revista, de las 5 más importantes, ese dolor es significativo en la mayoría de los estudios. Pero no modifican, no son tratamientos causales, sino sintomáticos, como con la gripe. En una editorial del mismo año, en la misma revista, concluyeron que con este metaanálisis sus resultados son consistentes y son avalados por el Colegio Americano de Médicos, no solamente por una revista científica o por unos resultados de un grupo investigador. Con lo cual, la manipulación es al menos tan efectiva y segura que el tratamiento convencional, cosa que no menos importante. La decisión de que un paciente bien informado debería contar tanto como la preferencia del clínico que la atiende, no realizar las técnicas sin contarle lo que le vamos a hacer y, por lo tanto, deberíamos acabar pensando que la manipulación de alta velocidad es una opción razonable de nuestra intervención, pero, como he dicho a lo largo de la comunicación, realizándolo o incorporándolo dentro de nuestra batería de técnicas habituales. No de una forma aislada, como un tratamiento express, sino previamente relajando el tejido blando, realizando técnicas de movilización neural y en un momento dado, si aún así no se producen cambios estructurales, podemos
incorporar esas técnicas de alta velocidad. Para todo ello, como no podía ser de otra manera, os brindo la posibilidad de evaluar el máster al cual dirige de una manera excepcional el profesor Jorge, y me gustaría que evaluarais las diferentes responsabilidades clínicas en las diferentes regiones y cómo hemos generado un máster con una evidencia clínica muy alta y con una repercusión científica también del mismo nivel. Siento, Jorge, que me ha dilatado un poco más. Quedo a disposición de cualquier compañero o alumno para alguna duda que haya podido generar o que no haya podido aclarar convenientemente. Muchas gracias. Pues nada, José Luis, al revés, al contrario, estamos agradecidos por tu magnífica intervención, que aparte de ser amena en cuanto a las imágenes que nos has puesto, que seguro que más de uno nos hemos reído con ellas, bueno, pues ha sido una ponencia estupenda y sobre todo basada en esa evidencia científica, ¿no? Que es lo que se pretende a día de hoy y que es lo que da relevancia a nuestra profesión. Así que enhorabuena por esa magnífica ponencia. Mientras algún compañero se anima a hacer una pregunta, yo quiero lanzarte una pregunta. Con lo que nos has enseñado, José Luis, y toda esa evidencia científica, entendemos que a día de hoy el hacer el test de Klein es una norma básica de seguridad, ¿no? En una manipulación vertebral. Entonces, la duda es, ¿lo seguimos haciendo o no lo seguimos haciendo? Yo creo que sí. Creo que sí, porque la evidencia no deja claro que esos cambios vasculares o hemodinámicos, pero no deja un plan B. Entonces es lo único cualitativo que nos permite estar más tranquilos a la hora de realizar esas intervenciones. Entonces, ojalá la evidencia nos dijera, bueno, esto no parece ser que no produce esos cambios, tenéis esto otro. Eso no existe, con lo cual yo creo que mecánicamente, o sea, a nivel de clínico, debemos realizar la misma intervención que hasta a día de hoy permite. Eso va a descartar a ciertos pacientes, no a todos, y nos va a dejar con una justificación terapéutica sólida en frente a la evidencia. Otra cosa es que no sea la mejor, pero a día de hoy, pues bueno, esto yo creo que, por ejemplo, de la vacuna es como, ¿qué es mejor, AstraZeneca o Pfizer? Lo mejor es estar vacunado y luego ya elegiremos si podemos, ¿no? Estupendo, José Luis, pues muchísimas gracias. Queda absolutamente claro y sobre todo esa referencia actual, ¿no? Con esas dos vacunas y tal y como está el debate en la actualidad. Muchísimas gracias. A ti, Jorge. José Luis, mira, te acaban de lanzar una pregunta, ¿vale? Elena Blázquez García, y dice textual, ¿piensas que cuando apliquemos una terapia manual hay que tener más en cuenta la personalidad de la persona que la patología en sí misma? Es decir, ¿tenemos que hacer que el paciente confíe en la terapéutica, verdad? Yo creo que es fundamental, Elena. O sea, yo creo que ese momento en el que vas al profesional sanitario, te hace desnudar y te aplica lo que considera conveniente, está desfasado, y hoy en día el informar al paciente de lo que tiene y de lo que le vamos a realizar hace que confíe más en la terapéutica y efectivamente mejore mucho más. Entonces, ¿qué es mejor, el huevo o la gallina? Si adaptarnos a la lesión o adaptarnos a la personalidad. Yo creo que hoy en día, gracias a Dios, existen técnicas para esa personalidad adaptada, es decir, que si el paciente tiene esa sensación de catastrofismo y no quiere técnica con impulso, podemos realizar, o hay herramientas terapéuticas más soft, más blandas, y podemos tratar más el tejido blando que el tejido articular. Y en pacientes que requieran, pues, deportistas o gente más joven, esa necesidad de tensión, de impulsos, de pops audibles, pues adaptarnos mucho más o hay técnicas esas más agresivas, ¿no? Por decirlo así, más intensas. Estupendo. Muchas gracias, José Luis. La verdad que es cierto, hay que entender siempre a los pacientes y, bueno, pues, digo, ponerse en su piel y les tenemos que tratar de una forma estupenda y correcta porque confían plenamente en nosotros, porque el mayor ejercicio de confianza es el prestarnos su cuerpo
y confiar plenamente en nosotros. Así que estupendo. Muy bien. Por supuesto. Vamos a ver, Gonzalo Garzón también, gran amigo mío, comenta: José Luis, ¿qué piensas de tener todos los fisios un consenso a la hora de tratar? Un poco como hacen los australianos y saber que cada fisio hacemos lo mismo, estemos donde estemos. Creo que ellos lo hacen por barreras. Me da la sensación que hacemos poco por unificar criterios a la hora del tratamiento. Cada uno ve un problema y trata en base a él. Pero vamos de un fisio a otro y ve cosas distintas. Eso siempre hemos pecado los fisioterapeutas, la verdad, con ciertos egos. Y bueno, te dejo contestar esa pregunta. Hola, Gonzalo. Yo creo que la pregunta es una pregunta con muchas posibles respuestas. Indudablemente, yo no me imagino a un cirujano que hace una ligamentoplastia que hoy se le ocurra, no, voy a apretar o poner el tornillo 1 centímetro más proximal o 1 centímetro más distal. La técnica es como es, la tensión es la que tiene que ser y la longitud o distribución de la plastia debe ser la que es. Entonces, creo que deberían existir ciertos protocolos laxos. Es decir, ante tal problema, ¿vale?, las posibilidades terapéuticas son estas. Pero indudablemente estamos en ciencia de la salud. Eso significa que cada paciente, como decía la compañera Elena, requiere de ciertas necesidades o de ciertas intensidades de trabajo. Y entonces deberán ser flexibles para adaptarnos no solamente a eso, sino incluso a la pluripatología que pueda presentar el paciente. No solamente vienen con una tendinopatía local, sino pueden venir con puntos gatillos asociados, con un problema neural porque una cicatriz de la cirugía ha provocado un atrapamiento de una rama cutánea, puede provocar. Entonces, debemos de tener la posibilidad de adaptarnos o de adaptar nuestra terapéutica a la sintomatología que presenta. Por ejemplo, ante una gripe, no todos los pacientes cursan igual. Entonces, por mucho que tengamos un protocolo o una medicación para ese cuadro clínico, hay que adaptarse a gripes más leves o gripes más intensas. Ya debería haber medicamentos para ambas, pero indudablemente, si una técnica ha demostrado eficacia, deberíamos de intentar ser más rigurosos en la aplicación y no todo vale, ¿no? A veces que es verdad que lees o escuchas a varios compañeros y observas que haciendo cosas muy, muy diferentes todos mejoran. Y eso yo creo que tampoco no debería ser así, ¿no? Estupendo, José Luis. Muchísimas gracias por tu respuesta. Y bueno, creo que no va a haber muchas más preguntas. Así que nada, darte las gracias, ¿vale?, por esta estupenda ponencia. La verdad que siempre es un gusto escucharte y sobre todo ver tus presentaciones, darte la enhorabuena. Y nada, muchísimas gracias, amigo. Espero verte pronto y un abrazo afectuoso desde tus puntos también de la Universidad Católica, ¿vale? Un abrazo que ya sabes que os llevo en el corazón. Un abrazo para todos y muchísimas gracias y que espero que sigáis disfrutando del resto de ponencias. Pues lo dicho, José Luis, muchísimas gracias. Continuamos con nuestras jornadas.